Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia a la doctora Stephanie Macías, consultora política. Lo invitamos para abordar este análisis que nos ha ilustrado precisamente sobre el Ecuador frente al patrón regional. Luego de la visita del secretario de Estado americano Marco Rubio, hay conclusiones concretas sobre qué está viviendo el Ecuador. Precisamente, ¿cuál es ese análisis? Muy buen día a Stephanie Macías. Hola, buenos días, Miguel. Feliz semana para todos. El análisis parte de una coyuntura, y esa coyuntura es una realidad hoy. Por muchos años, en Colombia era el país estratégico con Estados Unidos. Recordemos que hubo el famoso Plan Colombia, 10.000 millones en 15 años. El objetivo era la erradicación de la cocaína. Lo que pasó fue que del 2000, cuando comenzó, hasta al 2017, cuando terminó, lastimosamente hubo más cultivos que al inicio. Si bien es cierto hubo unos avances, no pasó nada más. Con esto en mente, hoy Ecuador es el socio estratégico de Latinoamérica, al punto en el cual el secretario Rubio es el primer país de Sudamérica que visita. Hoy la agenda gubernamental de Estados Unidos está alineada con la agenda gubernamental del Ecuador. Y esto es una ventaja amplia para poder de alguna manera presentar desde el gobierno ecuatoriano una agenda que se alinee no solo lo que Estados Unidos busca, sino también identificar los intereses de Ecuador que estén alineados. Esto estamos hablando de un posible fast track para el TLC y de los múltiples beneficios que pudiésemos tener como aliado estratégico. Doctora Macías, el secretario de Estado hizo anuncios concretos, por ejemplo, la calificación de terrorista a dos bandas, los Lobos y los Choneros. ¿Cómo puede incidir esto? Bueno, primero que es la primera vez que el secretario de Estado nombra a bandas locales, porque habíamos hablado antes de las bandas internacionales. ¿Por qué bandas internacionales? Porque los carteles de México también funcionan en diferentes partes de Latinoamérica. Es la primera vez que se menciona a bandas locales. ¿Qué puede incidir? Uno, no solo es el seguimiento, la trazabilidad, la búsqueda de testaferros, de cuentas. Eso es importante, pero tenemos que recordar lo siguiente. Ecuador, de acuerdo a los estudios, representa a través de los puertos de Ecuador sale el 60% de los narcóticos, de la droga que llega a Estados Unidos. A diferencia de Venezuela, que en Venezuela hacia el Atlántico y hacia el Caribe llega el 30%. ¿Y por qué esto es importante? Porque recordemos que desde la campaña del presidente Trump, a lo largo de todo lo que ha sido su gobierno, se ha hablado de la lucha de American First y de luchar contra las mafias y las bandas terroristas, que hoy las bandas terroristas también son catalogadas las bandas de narcotráfico. Ese alineamiento lo más probable es que tenga inteligencia, no solo la inteligencia militar, sino una inteligencia financiera. Va a haber alianzas estratégicas para identificar no solo los movimientos y las transacciones en Estados Unidos, sino también las locales. El otro tema tiene que ver con la ayuda concreta, tangible, que ha prometido Estados Unidos. ¿Cómo se canalizará eso? Sabe, Miguel, que a lo largo del fin de semana hemos escuchado voces a favor y en contra que sentían que sí era poco, pero la verdad es, los hechos hablan por sí solos. Estados Unidos, desde la presidencia de Trump, no ha entregado apoyo monetario a países de Latinoamérica, sino solo puntuales. El Salvador, 5 millones, y Ecuador. Hoy la realidad es que es el país que más dinero le está dando. Pudiese sentirse que es poco, pero tenemos que entenderlo dentro de una coyuntura como la del gobierno de Trump, de American First. Estos casi 20 millones es un inicio. Por eso la tesis del boletín de Buró Estratégico hablaba de esta tesis en la cual esto pudiese ser un plan piloto para identificar cómo no solo la asistencia militar, sino un financiamiento con un desembolso inmediato
Recordemos que a veces cuando se habla de apoyo financiero, se habla de pagos a lo largo de X tiempo. Aquí se hablaría de un desembolso casi inmediato, y eso apoyaría definitivamente para toda la lucha que se está viviendo hoy en Ecuador. El otro tema tiene que ver con la cooperación militar. Nos hace recordar lo que ya hubo entre el 1999 y 2009, un convenio específico para el uso de la base de Manta, el FOL de Manta, para actividades antinarcóticos. Hoy volvemos a hablar de lo mismo. Sí, pero no. Sí, presencia, no, porque la guerra que estamos viviendo hoy versus las guerras o la manera de abordar la estrategia militar de las últimas 2 décadas es diferente. Hoy hemos visto a lo largo de lo que ha sucedido en toda Europa, en lo que está pasando Rusia e Ucrania, que ya no necesitas meramente presencia física. Entre los drones, los satélites, es mucho más fácil y es mucho más factible hacer una trazabilidad completa a través de la tecnología. Creo que el hecho de tener las bases, por supuesto, la presencia ayudará a hacer más eficiente el rastreo, identificación y posteriormente la captura de los narcóticos. Ahora, ¿cómo se articula estos 3 puntos que ha señalado usted? El señalamiento de estas 2 bandas como grupos terroristas, el paquete inmediato de ayuda que se ha anunciado y la cooperación militar en nuestras bases. Yo creo que comienza uno con la identificación de quiénes van a ser los puntos de contacto. Creo que ya la embajada americana ha identificado y tiene una buena relación tanto con el Ministerio de Gobierno, el Ministerio Interior y el Ministerio de Defensa para identificar cómo se van a comenzar a articular estas ayudas y estas asesorías a lo largo del tiempo. Creo que el hecho de que y esto es interesante, el secretario de Estado no solo se reunió con el presidente, se reunió con alcaldes de las ciudades principales, se reunió con los ministros y posteriormente hubo otra reunión con los ministros, especialmente de lo que es seguridad. Esto ayudará a concatenar diferentes reuniones, diferentes contactos, que lo más probable es que ya se efectivizará en acciones puntuales en la visita que tenga el presidente Daniel Noboa con el presidente Trump, que se ha dicho que será en el mediano, si no es en el corto plazo. Ahora, entre las interrogantes que flotan, doctor Estefanía Macías, ¿por qué se escoge al Ecuador como un punto estratégico en las actuales condiciones? Características varias. Uno, la cercanía del gobierno de Daniel Noboa con el gobierno americano, ser un gobierno de derecha. Recordemos que Colombia está con el gobierno de izquierda, Brasil está con el gobierno de izquierda. ¿Qué es lo que sucede? También es cierto que lastimosamente hoy, como lo mencionaba al inicio, el Ecuador es uno de los puertos principales donde lastimosamente sale el 60% de la droga que sale de Ecuador va a Estados Unidos. Entonces, hoy Ecuador es un hub logístico del cual, por supuesto, si se van a alinear con la guerra hacia el narcotráfico, Ecuador definitivamente es un lugar y un socio estratégico para Estados Unidos. Hemos escuchado voces de personajes con experiencia como el ex canciller de los gallegos que han argumentado que esta ayuda de los 19 millones es insuficiente frente a lo que está viviendo el Ecuador y la amenaza para la región y para el propio Estados Unidos por los grupos delincuenciales organizados y el narcotráfico. Definitivamente, escuchar 19 millones te queda un sinsabor, pero sí es cierto que es el único país de Latinoamérica al cual le ha dado algo más. Como contexto, recordemos que USAID, como se decía normalmente, el USAID, que era este programa de apoyo financiero a muchísimos países, no solo de Latinoamérica, sino de Europa, del Asia, cortó a la mínima expresión. Y con esto estamos hablando de un Estado americano que solía apoyar mucho más financieramente y hoy el gobierno de Trump ha cortado esas ayudas. Que el gobierno de Trump esté dando, por poco que nos parezca, algunos millones, es un guiño diplomático que habla de un inicio de una relación
que puede dar más. Y definitivamente creo que es una apuesta americana a Ecuador como aliado estratégico. Ahora, en el contexto regional, ¿cómo le ubica, doctora Stephanie Macías, al Ecuador? Vivimos entre dos países que siempre fueron cultivadores de coca, de droga, Colombia y Perú, y Venezuela ahora, que Estados Unidos lo ha señalado como integrante del cartel de los soles, la actual dictadura. ¿Cómo ve ese contexto regional en el que está Ecuador? Hoy es un contexto durísimo, especialmente es un reto para Ecuador, porque para todos los que nos ven, nos escuchan, en el Atlántico, toda la presencia naval de Estados Unidos ha hecho, como dicen los americanos, prácticamente un lockdown de intentar sacar los narcóticos por el Atlántico y por el Caribe a través de Venezuela. Y lo más probable es que todos esos productos represados van a intentar, que normalmente salían por Venezuela, van a intentar llegar hacia Ecuador. Entonces, dentro de este contexto es un reto mayor, porque hoy no solo Ecuador tiene que cuidar sus fronteras para el producto que usualmente entra, sino evitarle que inunden del extra producto represado en Venezuela, Ecuador, para intentar sacarlo por los puertos ecuatorianos. Ahora, en el contexto regional, Marco Rubio, secretario de Estado americano, visitó primero México. ¿Cómo ve usted la posición de México geopolíticamente, que defiende a la dictadura de Venezuela? Y lo otro, México vive en las últimas décadas unas condiciones complejas por la actuación del narcotráfico. ¿Cómo ve usted eso? Lo veo durísimo. De hecho, Marco Rubio me pareció interesante porque en diplomacia todo habla. Recordemos que los primeros viajes de Marco Rubio fueron a Panamá y Centroamérica. De ahí el segundo viaje fue a lo que fue México, y el único país de Sudamérica que ha visitado es Ecuador. Dentro de la agenda de México es una relación un poco tensa. Recordemos que las tarifas que puso, los impuestos que puso Donald Trump a México, inicialmente iban a ser mucho más altas, pero recordé, como México tiene TLC con Canadá, Estados Unidos y ellos, de alguna manera estuvieron blindados. ¿Qué es lo que sucede y cuál es la narrativa del gobierno mexicano? El gobierno mexicano dice: alianza sí, trabajo y cooperación bilateral sí, pero cada uno desde sus fronteras. Eso argumentando lo que de alguna manera la narrativa gubernamental de México es no presencia militar de estadounidenses fuera de territorio estadounidense. Y esa ha sido la narrativa que están manejando. El hecho de que sí es cierto, y Marco Rubio lo dijo, lo que ha estado haciendo México para evitar la inmigración ilegal a través de sus fronteras ha sido digno de destacar. Los números han bajado sustancialmente, por supuesto, no solo por la frontera en México, sino toda la coyuntura y el contexto que están pasando los inmigrantes ilegales en Estados Unidos. Ahora, es una situación contradictoria de alguna manera, doctora Stephanie Macías, porque se reivindica la soberanía desde México, cada cual, como usted bien señala, que actúa en sus territorios, cosa que no hace los grupos delincuenciales organizados que son transnacionales, igual el narcotráfico, que se conecta por las fronteras, que trafica con la droga, incluso con las personas, y frente a ello se puede mirar impasible desde cada territorio, o debiera haber una acción conjunta para enfrentar a este mal que atraviesa por la región. Este es un diálogo con la doctora Stephanie Macías del Buró Estratégico, consultora política, que estamos analizando precisamente un informe que da cuenta de que el Ecuador está ubicado
en una posición geoestratégica importante y que Estados Unidos, como dice este análisis, está ubicando al Ecuador como parte de un caso piloto de la estrategia de seguridad de Estados Unidos en América Latina. Retomamos, por favor, para que continúe con su idea, doctora Stephanie Macías. Perdónenme la tecnología. Nada, lo que conversaba un poco era el hecho de que cuando los presidentes tienen diferentes tendencias ideológicas, eso también puede ayudar o facilitar la relación, si fluye o no. Lo que ha pasado en Brasil es que con Lula, lo que ha pasado con Colombia, con Petro. Pero aquí viene un tema interesante que Ecuador tiene que considerar. Recordemos que las elecciones 2026 en Colombia para presidente pudiese marcar el pulso de si el aliado estratégico, que es Colombia, vuelve a alinearse con la agenda gubernamental americana. No estoy diciendo que si es que ganase alguien de derecha en Colombia, Ecuador pasaría a un segundo plano, pero lo que significaría es que Estados Unidos tuviese a dos aliados estratégicos en la región. Hoy, al ser Ecuador el único aliado, no solo de tendencia, sino de la cercanía que tiene con el gobierno, tenemos una ventaja competitiva importante para esas negociaciones al mediano plazo que tendrá Ecuador con Estados Unidos. En ese sentido, ¿usted ve un panorama incierto en la región frente a estos hechos que hacen que no generan certezas, por ejemplo, el destino de Colombia con las elecciones del próximo año? Las elecciones de Colombia son un reto importantísimo para la región. Recordemos que la derecha gobernó por 20 años y aquí para los que nos ven o escuchan, es interesante lo siguiente. Colombia tuvo una guerra con lo que fue la guerrilla, la ELN, la FARC, que era de tendencia de izquierda. Entonces, para el común del colombiano, el hecho que ganase la izquierda era inverosímil por 20 años, porque decías, la derecha representa a la guerrilla, a todo esto que hemos luchado. Cuando Petro, con una buena campaña y su narrativa, primero gana lo que fue en su momento Bogotá, de ahí años después gana la presidencia, fue no solo un choque cultural, sino fue un shock a muchos colombianos que pensaron que esto nunca llegaría a suceder. Y con esta tendencia de izquierda también hubo un alineamiento de ciertas bases que hoy estamos viendo. Todavía la gobernabilidad es un reto importante para Petro y ya hemos visto los resultados. Y ahora con la muerte de Miguel Uribe vamos a ver si se logra la derecha unir para poder presentar un candidato único que pudiese ayudar y beneficiar aún más las opciones de llegar a la presidencia. Quiero dejar sentada una pregunta. Vamos a ir a una cadena oficial y volvemos con la doctora Stephanie Macías de Buró Estratégico. Precisamente, si este apoyo al Ecuador va dentro de la coyuntura que vivimos en medio de un conflicto armado interno, la lucha contra los grupos delincuenciales organizados transnacionales y el narcotráfico, y cuando se enfrenta los problemas estructurales, porque Estados Unidos lo que va a dar es una ayuda puntual para combatir a estos grupos narcoterroristas, mientras tanto los problemas de fondo, como la necesidad de contar con un plan integral de seguridad, siguen como una demanda, como una posibilidad. Volvemos luego de la cadena con la doctora Stephanie Macías. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. Drogas destruidas, armas decomisadas, delincuentes detenidos. Es el resultado de los operativos del bloque de seguridad. En Machala, luego de una persecución, 2 sicarios de los Lobos fueron capturados. En Daule, un centro de acopio de armamento de los Águilas fue allanado y se incautaron todas las armas encontradas. Un terrorista que hacía de custodio ya está a órdenes de las autoridades. Ningún delito debe quedar impune. Por eso se logró la captura de Chino y Chamo, responsables del atentado en el sector Floresta 3 en Guayaquil. Esta semana se destruyó 3.51 toneladas de droga,
golpeando a la economía criminal en más de 134 millones. Los operativos para vencer esta guerra contra los criminales son diarios, sin descanso, hasta lograr un Ecuador de paz. El nuevo Ecuador. Esta fue una cadena nacional. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Siete un minuto en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Diálogo con la doctora Estefanía Macías, de Buró Estratégico, a propósito de un análisis que nos ha presentado respecto del Ecuador como parte de un caso piloto de estrategia de seguridad de los Estados Unidos en América Latina. Le decía, doctor Estefanía Macías, si hay un apoyo puntual, se ha hablado de los 19 millones de dólares, ¿cómo lograr enfrentar las causas de esta situación, no solo los efectos en medio de la coyuntura, causas que son estructurales de la violencia al interior y también al exterior del país? Miguel, de hecho, en algunos programas con usted justo hemos hablado de que la violencia también tiene que ser analizado desde el tejido social, el reclutamiento de menores de edad, la deserción estudiantil. 250,000 estudiantes han salido de los colegios, no en los últimos 2 años, en los últimos 5 o 7 años. Según las estadísticas, 3.500 menores de edad han sido retenidos con temas relacionados con narcotráfico y delincuencia. Cuando hablamos de violencia, también tenemos que hablar del tejido social, porque si no logramos salvaguardar a esos chicos que son el futuro de Ecuador, en 5 o 7 años estaremos hablando de una generación económicamente activa, si ustedes lo quisieran así, perdida. No tuvieron carrera, no tuvieron oportunidades, y lo que hicieron fueron que decidieron optar por la opción que le daba el narco, y eso es una generación perdida. Entonces, para hablar de la violencia, también para hablar de la lucha contra la violencia, también tenemos que hablar de la lucha para volver a la academia, lograr que las carreras no solo sean universitarias, sino que también se abran plazas para carreras técnicas, que los chicos que no llegan a la universidad tengan opciones para tener una profesión. Y de esto lo hemos hablado en su programa varias veces. La violencia no solo hay que erradicarla en las calles, también hay que tratar de lucharla y reconstruir todo el tejido social que se ha visto desquebrajado por lo que estamos viviendo. Ahora, siendo importante esta ayuda puntual de Estados Unidos en el tema de seguridad, ¿no sería bueno en el contexto que también Estados Unidos ayude? A lo mejor le va a dar mucho más recursos el reducir los aranceles que fueron subidos al 15%. ¿No es un tema que se vincula en lo económico también con el país, con el sector productivo de ayuda al Ecuador? Definitivamente. Yo creo y le apuesto a un TLC. El Ecuador ya estuvo en las mesas de negociaciones, tuvimos 13 rondas de negociación cuando negociamos como países andinos lo que era Colombia, Perú y Ecuador. En su momento Bolivia estaba de oyente. Sí, yo le apuesto que los aranceles, y Miguel, lo que usted se mencionaba de los aranceles, mire lo que pasó con México cuando Trump intentó ponerle más impuestos. El hecho que tenían un TLC de alguna manera blindaba de cualquier eventualidad a México y sus tarifas. Creo, y como lo mencioné al inicio del programa, según lo que el secretario Rubio dijo, pudiésemos estar hablando de un TLC a mediano plazo como un fast track para ayudar a Ecuador. Especialmente porque hoy, si vemos las cifras económicas, estamos hablando que Ecuador cada vez más está exportando. Vimos la pitahaya, productos no tradicionales, y abrir a Estados Unidos estos mercados sería ideal. Así es que ojalá que lo podamos lograr. Ahora, en el contexto regional que usted nos ha descrito, ha citado lo de Colombia, hay un hecho de coyuntura que también en el péndulo de las situaciones políticas internas, lo de Argentina ayer, una derrota
aplastante contra el movimiento oficial del presidente Milei y el triunfo del populismo que sigue allí. Aunque tiene una presidenta condenada por corrupción, ayer salió desde su arresto domiciliario a arengar por este triunfo del populismo frente al presidente. ¿Esto no demuestra también las debilidades de estos gobiernos? Definitivamente todo gobierno en funciones tiene un desgaste natural. Recordemos que Buenos Aires ha sido bastión del peronismo a lo largo de años. Lo interesante de Buenos Aires es que Buenos Aires representa el 36% del porcentaje electoral, o sea que es muchísimo. También hay que poner en contexto que hay una filtración de una grabación en la cual se habla la secretaria particular del presidente, que es su hermana, hablando de lo que pudiese ser un involucramiento en corrupción. Esto también desgastó. ¿Pero qué significa esto? Esto es un golpe para el gobierno oficialista, por supuesto, propio de un desgaste, propio de un caso de corrupción, y especialmente porque estaba a puertas de un proyecto de ley que hoy veremos. Dudo que consiga los números, va a tener que fortalecerse para lograr los cambios que quería en el legislativo. Volviendo al tema ecuatoriano y materia de análisis de lo que el Ecuador representa frente al patrón regional, en definitiva, una visita positiva para el Ecuador, aun cuando no solucione los problemas de fondo estructurales. La ayuda de Estados Unidos es importante en las condiciones que vive el Ecuador. Yo creo que el problema y la tragedia que estamos viviendo producto del narcotráfico y todo su negocio es muy grande. Es muy grande, y hablar de una erradicación completa en el pequeño o en el corto plazo es absurdo. Creo que la presencia de Estados Unidos y que el secretario de Estado haya escogido Ecuador como el primer país de Sudamérica que visitar dice mucho del compromiso de Estados Unidos por no solo estar presente, sino hacer un acompañamiento, siendo un aliado estratégico, entendiendo que el 60% de las drogas que salen de Ecuador van a Estados Unidos. Y eso me parece que, como decía el estudio euroestratégico, es un inicio de un posible plan piloto de cómo poder hacer un acompañamiento, no solo financiero, sino militar. Uno de los grandes cambios que ha hecho Trump frente a las drogas es que de alguna manera ha militarizado la guerra a las drogas. Ya no solo es un acompañamiento con la DEA, sino también un acompañamiento militar, y lo ha llamado terroristas a estos grupos para poder acompañar y fortalecer esta guerra que él ha declarado al narcotráfico. Ahora, esto no pasa también por dimensionar la realidad. ¿Qué hizo Estados Unidos hace más de 20 años con Colombia? Con lo que usted decía, doctora Macías, el advenimiento de los gobiernos de derecha, simplemente se establecieron con la ayuda directa de Estados Unidos dos planes, el Plan Colombia y luego el Plan Patriota, en donde miles de millones de dólares en armamento, en capacitación, en inteligencia, ayuda a Estados Unidos. Si uno compara esa realidad con la que estamos iniciando en el Ecuador, simplemente es muy reducido los 19 millones. Si no se dimensiona la realidad que vive el Ecuador ya. Bueno, ahí hay tres aristas. La una, fueron 20 años de gobiernos de derecha, entonces se construyó una relación donde también se vendió, o de alguna manera no quiero decir vender, se preparó y se presentó una narrativa de Estados Unidos sobre el Plan Colombia interesantísima. Aquí estamos con un gobierno de Daniel Noboa que lleva año y medio. Imagínense si tuviéramos 20 años de relación, cómo pudiese robustecerse esa relación. ¿Qué es lo que sucedió en Plan Colombia? Fueron 15.000 millones de dólares. El 70% de ese presupuesto fue armamento, a aviones, fue gasto militar. Pero como decía al inicio del programa, Miguel, si bien es cierto, Plan Colombia tuvo sus beneficios y tuvo buenos resultados, el objetivo final era erradicar las plantaciones de coca, y lo que se hizo a la larga, con pena, fue que los cultivos migraron de la zona donde usualmente estaban a otra zona. Lo que también debió haberse hecho era lo que hablábamos, un tejido social, inversión social, que no se hizo. Entonces, solo para concluir,
Si bien es cierto, Plan Colombia fueron 15.000 millones y de alguna manera sí hubo avances, los resultados no llegaron. Eso podemos tomarlo como incentivo para identificar que solo apoyo militar no necesariamente ayudará a la erradicación completa de la droga. Por supuesto, subirán las incautaciones, por supuesto, será mucho más difícil hacer que Ecuador siga siendo un hub logístico, si se fortalecen las fronteras, si se fortalecen los puertos, pero nada más, porque el Plan Colombia nos mostró que la guerra de la droga es mucho más profunda y tiene muchas más aristas que solo el tema militar. Bien, queremos agradecer la ilustración que nos ha hecho a propósito de este informe de Buró Estratégico con la doctora Stephanie Macías. Stephanie, como siempre, muy amable su aporte. Buenos días y buena semana, gracias. Muy buen día. 7:11 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el constitucionalista doctor Javier Palacios a propósito del pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre preguntas del Ejecutivo, al menos 4 preguntas que no dio paso la Corte Constitucional. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables.